En este video te voy a enseñar a cómo resolver un cuadrado mágico aditivo de orden 4 de manera rápida y sencilla y en solo 3 simples pasos, y también veremos las propiedades del cuadrado mágico aditivo. Empecemos primero por qué se dice un cuadrado mágico aditivo de orden 4. Se dice así porque al sumar los números ubicados en cada fila, columna y diagonal resulta ser una suma constante o constante mágica. Ahora que ya sabemos por qué se dice eso, veamos cómo hallar la suma constante o constante mágica de un cuadrado de 4×4. Para ello utilizaremos como ejemplo a este problema que dice: distribuya los números naturales del 1 al 16 de modo que en cada fila, columna o diagonal la suma sea constante. Entonces, para todo cuadrado mágico se va a cumplir esta fórmula donde dice que la constante mágica o suma constante va a ser igual a la suma total de los números dividido entre el orden. Entonces, para este problema la suma total de los números vendría a ser igual del 1 hasta el 16, pero no vamos a sumar de esa manera porque lo que queremos hacer es hacerlo fácil y rápido. Entonces utilizaremos la fórmula para sumar los primeros números naturales, donde era n por n más 1 entre 2. En este caso 16 es igual a n, vendría a ser igual a n, y sería 16 por 17 entre 2, y eso es igual a 136. Ahora que ya conocemos la suma total de los números, reemplacemos en la fórmula. Entonces la suma constante sería igual a la suma total de los números, que es 136, dividido entre el orden, que es 4. ¿Por qué? Porque el cuadrado mágico es de 4×4, y eso vendría a ser igual a 34. Así de fácil podemos hallar la suma constante. Ahora completemos el cuadrado mágico utilizando el método del aspa, y con solo 3 simples pasos. Para ello utilizaremos el mismo problema que vimos anteriormente, donde hallamos la constante mágica. Y el primer paso para completar el cuadrado es ubicando los números de manera creciente de izquierda a derecha. ¿A qué se refiere? A que empecemos a colocar, empecemos a colocar el 1, así 2, así sucesivamente de izquierda a derecha, recuerda, hasta completar el cuadrado hasta 16 en este caso. Luego, una vez que hayas completado, vas a hacer el aspa, y debido a eso el nombre del método. ¿Y por qué es importante hacer el aspa? Porque los números que no son tocados por el aspa, como el 5 y el 9, el 2 y el 3, y el 8 y el 12, el 14 y el 15, en este caso se van a quedar quietos, no se va a hacer nada, no se va a trabajar nada con ellos, y con los que se va a trabajar va a ser con los que sean tocados por el aspa. Una vez que hayas hecho el primer paso, veamos el segundo paso, en qué consiste, y dice intercambiar los números ubicados en las esquinas. ¿A qué se refiere? Aquí está el cuadrado anterior que ya habíamos lo que habíamos hecho. En este caso yo lo puse de colores para que se pueda entender mejor. Y el paso 2 nos dice que en las esquinas lo vamos a intercambiar. En este caso el 16 pasaría al lugar del 1, y lo mismo con el 1, al igual que el 4 y el 13. De esa manera. Entonces el, el cuadrado resultante nos quedaría así, donde el 16 vendría a estar a ese lugar, el 1, el 4 y el 13. Una vez que ya hayas hecho el segundo paso, el tercer paso es intercambiar los números ubicados en las diagonales del cuadrado central. ¿A qué se refiere? Que en este caso el 11
vas a pasarlo al lugar del 6, lo mismo con el 6, al lugar del 11, lo mismo con el 7 y el 10, en este caso, porque nosotros estamos trabajando con los números del 1 al 16. Si fuera otro problema, si fuera otros números, igual lo vas a hacer el mismo paso como estamos haciendo. Entonces el cuadrado resultante nos quedaría así. El 11 viene acá, el 6, el 7 y el 10, así como indica el tercer paso. Y así es simple, obtenemos el cuadrado resultante. Así de sencillo, en solo 3 simples pasos puedes completar un cuadrado mágico aditivo de orden 4. Ahora que ya vimos cómo completar, veamos algunas propiedades de este cuadrado. Y la primera propiedad es que la suma de los números ubicados en las esquinas es igual a la suma constante. ¿A qué se refiere? En este caso yo puse de variables de A, B, C y D en las esquinas. Nos dice la primera propiedad que al sumar las esquinas nos da el valor de la suma constante o constante mágica. En este caso yo le puse el valor de S de forma simbólica. En todo cuadrado entonces se va a cumplir que la suma de las esquinas va a ser igual a la suma constante o constante mágica. Veamos con el cuadrado que ya habíamos completado nosotros. Entonces se debería cumplir que la suma de las esquinas, que sería 16, 13, 4 y 1, vendría a ser igual a la suma constante, que es 3 y 4, y cumple la igualdad como la propiedad lo indica. Veamos la segunda propiedad, donde nos dice que la suma de los números ubicados en el cuadrado central es igual a la suma constante. Entonces la segunda propiedad nos dice que al sumar los números de la casilla central vendría a ser igual a la suma constante o constante mágica, como acá. Entonces A más B más C más D vendría a ser igual a la suma constante. Verifiquemos con el cuadrado que ya completamos anteriormente. Entonces se cumple que 11 más 10 más 7 más 6 vendría a ser igual a 34, como la propiedad lo indica. Ahora saquemos algunas deducciones de estas propiedades que vimos. Y una de las deducciones es que al sumar estas 4 casillas laterales, también nos da la constante mágica. Entonces A más B más C más D vendría a ser igual a la constante mágica o suma constante. Lo mismo pasará si tuvieras estas 4 casillas de acá, las 2 de aquí y las 2 de aquí. Y al sumarlas me daría la suma constante o constante mágica. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, recuerden. Y también se cumple esa propiedad. Y otra deducción que sacamos es que al sumar los números que se ubican en las esquinas, vendría a ser igual a la suma de los números que se ubican en el cuadrado central. Se cumpliría la igualdad que 16 más 13 más 4 más 1 vendría a ser igual a 11 más 10 más 7 más 6. ¿Y por qué? ¿Por qué son importantes estas deducciones o estas propiedades? Porque en algunos problemas solo te va a pedir que ahí es, por ejemplo, la suma de los números que se ubican en la casilla central, o la suma de los números en las esquinas, o la constante mágica, y tú lo puedes hacer de manera rápida y sencilla así, con estas propiedades. Veamos la tercera propiedad, y una de las más importantes, que es que la suma de los números ubicados en los 4 cuadrados resaltados es igual a la suma constante. ¿A qué se refiere? A que al sumar los números de este cuadrado, me vendría a ser igual a la constante mágica o suma constante. Entonces se cumpliría que al sumar los números de este cuadrado, que es 3 más 13 más 10 más 8, me vendría a ser igual a la constante mágica o suma constante, que es igual a 34. Y lo mismo pasará si si quisieras hallar estas casillas de acá, este cuadrado acá, los de acá.
Veamos cómo nos da aquí. Entonces cumpliría que 6 más 12 más 15 más 1 vendría igual a la suma constante, que es 34. Como dije, lo mismo pasa con estos dos cuadrados acá. Ya tú si quieres lo verificas. Y así de simple y sencillo puedes completar con solo 3 simples pasos el cuadrado mágico aditivo, y con estas propiedades vas a poder resolver cualquier cuadrado mágico aditivo de orden 4. Y con la práctica hasta lo harás al ojo, como lo dicen. Y si te ayudó el video, dale me gusta, suscríbete para que actives la campanita de notificaciones para cuando yo suba otro video. Gracias, nos vemos hasta el próximo video.